Shalom, que el eterno Dios de Israel los bendiga y los guarde. Damos apertura lo que es la primera clase o el primer módulo de lo que titulamos Eliminando la Oscuridad. Es un tiempo donde debemos encender la luz que es la Torah de Hashem, y permita que nuestra alma se encienda a un máximo potencial. Y así que por medio de la obediencia de cada mandamiento que cumplamos, que nos habla la Torah, se encienda un rayo de luz que alumbre nuestra alma, pues la obediencia a la Torah hace resplandecer nuestra alma. Hemos venido estudiando lo que es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es el primer paso para llegar a la circuncisión de la carne. Por eso hemos venido estudiando lo que es la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne. Y así, al comprender que la circuncisión del corazón no elimina, no abroga la de la carne, como muchos dan por enseñanza, sino que la del corazón es el primer paso para llegar a la circuncisión de la carne, que ambas circuncisiones se complementan, que la circuncisión del corazón sola no es suficiente, pero sí es importante. Esto nos permitió seguir avanzar a un nuevo nivel de conciencia, de madurez más elevado, para entrar en lo que fue el derramamiento del alma. ¿Cómo derramar el alma delante de Hashem, del Todopoderoso? Y así pedir a gritos a nuestro formador y creador que nos devolviera ese gozo de salvación, esa alegría que estaba en nuestra alma. En medio de esto examinamos todo el proceso necesario para restaurar nuestras vidas, y que lo principal es sanar nuestro pasado. Todo esto, gracias al Creador, nos permite entrar a una siguiente fase con un pie firme para seguir avanzando en el proceso de sanidad del alma, y así dándonos apertura para hablar sobre las dádivas que tenemos en la obediencia a la Torah. Pero para llegar a estas dádivas, primero tenemos que hablar sobre las 7 ataduras que no nos permiten avanzar, que es el título que lleva lo que lleva toda la serie de clases. Vamos a hablar primero sobre lo que es la culpa, lo que es la culpa a terceros y la autoculpa, y de lo grave que es no sanar estas heridas. Antes de comenzar, primero bendecimos el nombre del Eterno. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey Universo, que nos ordena por medio de tus mandamientos el estudio de la Torah. Amén. Y con el permiso del cielo, bajo la autorización y el permiso de mis maestros de Torah, y con el permiso de todos ustedes, iniciamos a lo que es estas enseñanzas. Vamos a iniciar con unas palabras de nuestro Jajam y rabino Dan Ben Abraham, el cual es meritorio a una explicación que él daba sobre un tejilín, y sus palabras dicen así: la palabra de Hashem es perfecta, que sana el alma. El testimonio del Eterno es puro, que hace al sabio sencillo. La Torá nos narra que en los tiempos de Yosef o José existía un buen auge en todos los aspectos, económico, social, y que a los inmigrantes hebreos que estaban en Egipto les iba bien. Hasta que llegó un gobierno en Egipto que Yosef no conocía, y esto cambia totalmente las reglas del juego para los hebreos. Una noche eran prósperos, al otro día todo les fue confiscado y fueron rebajados al nivel de esclavos. Así como le sucedió a los hebreos en este tiempo, este es el modelo el cual
nos indica que le puede suceder a cualquier persona, a cualquier ser humano. Hoy podemos estar bien y mañana todo puede cambiar. Es muy sencillo tocar este tema y hablarlo y decir puede pasar esto, pero es muy difícil vivirlo. Y en consecuencia, a que son cosas que nos pueden pasar en nuestra vida diaria, es bueno tener respuesta ante todas las cosas. Pues la Torah de Hashem, que es infinita sabiduría, nos habla sobre todas estas cosas y nos habla cómo debemos responder. Recordemos que la Torah es instrucción de vida, es el fundamento de la humanidad, de la creación, de todas las cosas. Y con esto no me refiero, hablando de los sucesos diarios, no me refiero a que solamente nos pueda afectar la parte económica, porque es lo primero que ve el ser humano, la economía, sino que en toda área de nuestra vida puede pasar, incluso en el proceso de sanidad de nuestra alma, en el proceso de perdonar, de pedir perdón, de autoperdonarse, de sanar cualquier herida, puede acontecer esto. Podemos comenzar la sanidad de nuestra alma con un pie firme, con una identidad clara de qué debemos hacer, y mañana tener una recaída con una piedra mínima. Un mínimo tropiezo puede cambiar todo el ámbito de nuestra vida. Por eso, es bien saber que habrá situaciones que es necesario que estemos expuestos, porque es necesario identificar los puntos más débiles y cuáles son los más fuertes en nuestra vida, para así iniciar un modelo de cambio donde restauraremos nuestra vida, donde Hashem permita rehacernos y mejorarnos y cómo perfeccionarnos. Antes de seguir, hay que hacer un espacio aquí. La Torah nos habla que la voluntad de Hashem controla todo. Que ninguna hoja de árbol se mueve si no es la voluntad de Hashem. Hashem no permita que ni venga el pensamiento en nosotros que de Hashem viene lo malo. Porque hay de eso, porque es blasfemia. Pensar que de Hashem proviene lo malo es blasfemia. De Hashem proviene lo bueno. Ahora, ¿por qué acontece lo malo? Hemos venido estudiando, hablando sobre esto, sobre que el ser humano es el único responsable de las cosas buenas, de las cosas malas que le acontezcan. Y de las cosas buenas también es su responsabilidad y viene de Hashem las cosas buenas. ¿Cómo es esto? Toda respuesta que hagamos en la adversidad, en la crisis, o toda decisión que tomemos en nuestra vida, genera una consecuencia. La consecuencia puede producir frutos buenos, como puede producir frutos malos. Todo depende de nuestra respuesta. Si Hashem, que controla todo y sabe todo, ¿por qué no nos dice haz esto? Porque es lo que te va a hacer, lo que te va a brindar algo bueno y no malo. ¿Y por qué si Hashem no da nada malo, por qué acontece todo lo malo? Hay que entender un principio. Cuando hablamos de que Hashem y su voluntad rige todo y que ninguna hoja de árbol se mueve, si no es su voluntad, sin que Él lo sepa, sin que Él lo permita, tenemos que recordar que cuando el hombre fue creado, cuando la humanidad fue creada, se fundamentó toda la creación por la Torah. Es decir, todas las cosas fueron creadas por la Torah. Los fundamentos de la humanidad entera es la Torah. El sol, la luna, las estrellas, el ser humano, los animales, todo fue creado por la Torah. ¿Cómo por la Torah? La Torah representa instrucciones de vida, sí, para el ser humano, pero la Torah tiene una representación aún más profunda. Y es que la Torah es la palabra, el verbo de Hashem. Es decir, que toda palabra que emita Hashem acontece. Es decir, que la Torah fundamenta todas las cosas. Y si la Torah fundamenta todas las cosas, quiere decir que hay reglas. Reglas. Vamos a explicar esto más sencillo. En un sistema judicial de un país,
el sistema judicial de un país no juzga solamente a la gente que desobedece las leyes, sino que también, juzga a las personas que obedecen. ¿Cómo es esto? Las personas que desobedecen le generan consecuencias negativas, procesos judiciales, y las personas que obedecen las leyes están exentas de estos procesos judiciales. Es decir, que de alguna manera le brinda algo positivo a los que obedecen las leyes. Esto es un país que se rige por leyes. Ok, si el mundo humano tiene un sistema así, ¿de algo viene este sistema? Bueno, este sistema viene de la Torá. La Torá nos da un fundamento, instrucciones de vida, instrucciones de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos tratar al prójimo, de qué debemos comer, qué no debemos comer, cómo debemos actuar, cómo no debemos actuar, qué debemos realizar y qué no debemos realizar. A cada cosa de nuestra vida la Torá tiene respuesta. Respuesta no que te da dos opciones de haz lo que tú quieras. No, respuesta que te da la opción para que te vaya bien. Ahora, el que viola el margen de leyes que ha dejado la Torá para que se dirija a toda la humanidad, le genera consecuencias negativas, pero el que se mantiene en el orden de la Torá le genera consecuencias positivas. Algo tan simple. ¿Quieres salud? Cuida tu salud. La Torá te dice cómo cuidar tu salud. ¿Quieres felicidad? La Torá te dice cómo alcanzar la felicidad. ¿Quieres éxito? Busca el éxito. Una persona que es floja no puede esperar prosperidad. Una persona que come cochino, ejemplo, no puede esperar salud. Le va a venir consecuencias de ese mal alimento prohibido, ese alimento prohibido. Una persona que no obedece Torah no espera las bendiciones de la Torah. Las bendiciones específicas que nos da la Torah. Por ejemplo, las bendiciones que nos da si guardas Shabbat, las bendiciones que nos da si guardamos las festividades. Y así la Torah tiene bendiciones para cada cosa que si las obedecemos nos genera bendiciones. Si no las obedecemos, no esperemos esas bendiciones. Obviamente, ahí está la respuesta de por qué hay unas personas que no obedecen Torah completamente y son prósperas. Porque cumplen con el requisito para ser prósperos. Y si cumplen con las leyes para ser prósperos, van a ser prósperos. Cada obediencia genera algo bueno y cada desobediencia a una ley genera algo malo. Algo tan simple como eso. Entonces, en Hashem no existe maldad. De Hashem no viene la maldad y Hashem no permite que pensemos tal cosa. Porque, repito, es blasfemia pensar que de Hashem viene lo malo y que Hashem es malo. Porque si de Hashem pensamos que de Hashem viene lo malo, estamos pensando que Hashem es malo. Y Hashem no permita. ¿Qué atrocidad es eso? Entonces, lo malo existe por violar las leyes universales y las leyes que marca la Torah. Punto. El mal es producto de la desobediencia. El pecado es producto de la desobediencia. La maldad es el fruto de distanciarse de Hashem, más nada. Si vamos a términos macro, la maldad no existe como algo general, sino que es producto de algo, de una mala decisión, de una desobediencia. Eso es la maldad. La maldad existe porque el hombre se aleja de Hashem. Es decir, el hombre es el único culpable de la maldad. Punto. Y Hashem controla todas las cosas. Su voluntad controla todas las cosas. ¿Por qué? Porque toda la humanidad está fundamentado en las leyes universales, en la Torah de Hashem. Y si la humanidad y el mundo entero está fundamentada en la Torah, quiere decir que Hashem tiene el absoluto control de todo. Y el que desobedece el orden de la Torah le genera algo negativo. Y el que obedece el orden de la Torah le genera algo positivo. Esto es lo que se llama libre albedrío. No como la capacidad de hacer lo que yo quiera, como explican mucho, sino como el derecho de decidir si quiero o no quiero hacer algo. Si quiero ser bendecido o si quiero vivir bajo desorden. Eso es lo que es el libre albedrío.
que el ser humano siempre lo ha tenido, que desde el punto de la creación lo tuvo, y que Hashem lo permitió para que el ser humano tomara la decisión correcta de honrarlo a él y así eliminar completamente todas malas decisiones que se pudieran tomar a futuro. Pero conocemos la historia. Para seguir con lo que veníamos hablando, vamos a hablar de la psicología. La psicología nos habla que lo que realmente le hace daño a las personas no son las crisis, sino cómo responden a la crisis. Por otra parte, debido a la mala reacción a la crisis o a la herida, nos empezamos a sentir culpables. Empieza a crecer dentro de nosotros un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sabemos, dentro de nosotros, en nuestra alma sabe que somos los únicos culpables de cargar con las cosas negativas y con las heridas. Nuestra alma sabe, pero el ser humano no escucha su alma, no escucha los gemidos de su alma, ignora los gemidos de su alma. Y su alma sabe, que el ser humano es el único responsable. Pero para seguir explicando a esto con más ciencia, la psicología nos demuestra que cuando un niño recibe daño, su psiquis le dice, es mi culpa. Esto se compara a un hijo que ve a sus padres discutiendo y se siente mal. Y siente sentimiento de autoculpa. En otros términos, un hijo que ve a sus padres discutiendo, unos dicen, es mi culpa, discuten por mi culpa, otros se deprimen y la tristeza viene por la autoculpa, porque se cree culpable de la discusión de los padres, aunque no tiene nada que ver. El niño, unos se deprimen, otros se ponen rebeldes. Cada niño somatiza la culpa de diferentes maneras, pero esta mala reacción negativa, esta reacción errada del niño es producto de la autoculpa que siente. Y esta autoculpa fue generada también por terceros, por sus padres, porque discutieron al frente de los hijos, porque el hijo sabe que discutieron, porque escuchó a los padres gritando, porque escuchó a los padres alzándose la voz. Indiferentes patrones que pueden suceder en una familia y que repercutan en la vida de los hijos. Y este es un esquema que hoy acecha a la familia. Por eso, en los tiempos de crisis, no solamente de crisis personales, sino las crisis mundiales, como la que vemos hoy en día, vemos las familias más fragmentadas, más divididas. Lo demuestra la sociología, la psicología habla de eso, las estadísticas hablan de eso, y esto muestra de estos principios escriturales que están siendo violados. Principios escriturales que ignoramos y que generan consecuencias. Cada decisión que tomemos no solamente nos involucra a nosotros, sino que involucra a nuestra simiente. La decisión tuya hoy va a involucrar tu futuro, y tu futuro no eres tú, tu futuro son tus hijos. Y tu pasado no solamente eres tú, tu pasado son tus padres. Así como los hijos simbolizan el futuro de una persona, los padres simbolizan el pasado, nuestro pasado. ¿Cómo es esto? Si nuestros padres eran groseros, o no vamos a poner groseros, sino gritones, el patrón de grito es transferido mediante a la sangre, porque venimos de ellos. Y vemos que somos personas gritonas también, que responden mal. Y esto es producto de un patrón aprendido y que heredamos de nuestros padres. Y que si no cortamos con este patrón, se convierte en una maldición que acechará la vida en nuestros hijos. Y déjenme decirles que este patrón evita la felicidad. Evita que alcancemos el éxito que nos narra la Torá. Entonces, que cuando examinamos nuestra vida, tenemos que examinar nuestro presente, nosotros, nuestro futuro, pensar en nuestro futuro, nuestros hijos,
y pensar en nuestro pasado que parte también de nuestros padres. Por eso tenemos que cortar con toda consecuencia negativa que puedan tener nuestros antepasados. Aunque no lo veamos en nosotros, nuestros hijos pueden sufrir esas consecuencias. Hasta la tercera y cuarta generación pueden sufrir esta consecuencia. Por eso tenemos que analizar bien nuestra vida, nuestro pasado, para mejorar nuestro futuro. El de nosotros, personal, como el de nuestros hijos, que es nuestro futuro a macro. Ok. Por eso, son los tiempos de crisis que nos demuestra cómo en realidad estamos. Cómo vamos en el proceso de sanidad. ¿Qué cosas nosotros pasamos desapercibidas? ¿Y qué tenemos que prestarle atención? Esto radica en que hay patrones de conducta que nosotros le decimos, nosotros no somos así. Pero cuando viene la crisis, respondemos de acuerdo a ese patrón de conducta de nuestros pasados. Y esto es algo que la Torah nos advierte. Pero ¿por qué pasa esto? Ya que aprendimos que es nuestra culpa, ¿por qué pasa esto? Lo principal es que tenemos que prestarle atención. Porque la crisis nos demuestra a nuestro niño interno que necesitan madurar para dejar la fragilidad y poder fortalecerse. Esa es la crisis. Las personas que no honran a Hashem, que no estudian Torah, que desconocen el margen de la Torah, y toda persona que incluso estudie Torah y pueda desconocer esto debido a que está iniciando, y lo que les pasa, la crisis le viene a causarle más heridas. La persona que está fuera de la Torah, la crisis le viene a causar más heridas. Y la herida que era pequeña se agrandó. Pero la persona que entiende la Torah y estudia Torah y busca honrar a Hashem, la crisis nos demuestra a los que buscamos a Hashem y honramos Torah, ¿qué nos demuestra la crisis? Nos demuestra que debemos sanar algo, que debemos perfeccionar en algo, que debemos desechar algo y comenzar algo nuevo, sea una conducta, sea una manera de pensar, una manera de actuar. A los que honran Torah les sirve para bien porque mejoran, pero los que desconocen Torah, lo que hacen es agrandarle más y más la herida. Y esto es lamentable y esto es triste. No podemos ser el tipo de persona o el patrón de conducta que le echa la culpa a otros. Pero tampoco podemos cargarnos de culpa. Sino que debemos hacernos responsables sabiendo que nuestras malas decisiones son nuestra culpa. Pero que las heridas que otros nos ocasionan no es nuestra culpa. Las personas que viven en el patrón de conducta de echarle la culpa a terceros solamente los hace víctimas, los hace el sufrido, incluso hasta tal extremos que muchos responsabilizan de sus errores y heridas pasadas a Hashem. Y como repetimos y como dijimos anteriormente, mejor dicho, es una blasfemia. Y las personas que hacen eso, como están ocasionando una blasfemia, lo que hace que la herida se agrande 10 veces más, aún más. ¿Por qué la herida se agranda aún más? Porque no solamente no se hace responsable, no es solamente una herida pasada, sino que el ocasionar blasfemia los vuelve peores. Por eso es que mucha gente va de mal en peor. Porque no saben y cometen blasfemia. De Hashem viene lo malo, dicen uno, Hashem nos libre de eso. Otros dicen, no, si me viene algo malo es porque Dios lo permitió. Hashem no permite que pensemos eso. Blasfemia es. Es muy sencillo. Somos del tipo de persona
que vive en el foso, que vive todo el tiempo en su pasado, o somos quienes aceptan su responsabilidad en el proceso y van aprendiendo, van avanzando, se transforman y se convierten en la mejor versión de sí mismo? Dijo un rabino: quien no mejora cada día, no merece el mañana. Cada quien decide seguir, si cargando con todo ese estiércol, si cargando con toda esa basura, desperdicio, lástima, culpa, que ellos mismos depositan en su espalda o que otros pusieron en su espalda, porque hay gente que no depositan la culpa, pero dejan que otros se la depositan, y allí ya tienen responsabilidad también. Son de esas personas, o son de las que se sacuden mediante el perdón, mediante la teshuvá, retornar a Hashem, arrepentimiento, y las echas lejos. Cuando tú te retornas a Hashem, cuando tú te arrepientes, cuando tú perdonas, echas lejos todas estas cosas. Y así continúan su camino de manera ligera, radiantes y listos para avanzar al siguiente nivel, llenos de riqueza y salud en obediencia a la Torah. Tu respuesta a la crisis o tu herida pasada es lo que decide si vives en amargura o en alegría. No puedes retener odio y alegría. No puedes retener represalia o paz. ¿Tienes odio o tienes alegría? ¿Tienes represalia contra alguien? ¿Haces represalia contra alguien? ¿O haces la paz con las personas? Y lo triste es que muchas personas